Imagina que eres historiador y alguien te dice que una nación que dejó de existir durante casi 2.000 años, cuyos habitantes fueron dispersados por todos los continentes, cuyo idioma dejó de hablarse en la vida cotidiana, cuya capital fue destruida piedra por piedra, va a resucitar, que ese pueblo va a volver a su tierra, va a reconstruir su idioma, va a recuperar su capital y va a convertirse en una de las naciones más vigiladas, discutidas y estratégicamente relevantes del planeta entero. Si eso te lo dicen en el año 500 o en el año 1200 o incluso en el año 1900, lo llamas delirio, lo llamas imposible, lo llamas el sueño de un fanático religioso que no entiende cómo funciona la historia. Y sin embargo, sucedió. El 14 de mayo de 1948, contra toda lógica histórica, política militar, Israel declaró su independencia y volvió a existir como nación después de aproximadamente 1800 años de dispersión. Ninguna otra nación en la historia humana ha logrado algo remotamente parecido. Los griegos no volvieron a ser Grecia después de siglos de conquista. Los romanos no resurgieron como imperio. Los babilonios no regresaron a Babilonia. Pero Israel sí, volvió y lo hizo exactamente como los profetas lo habían anunciado, con siglos y en algunos casos milenios de anticipación. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no comprende. Ese regreso no fue el final de la historia profética sobre Israel. Fue el disparo de salida. Fue la señal que activó el reloj. Fue la piedra que cayó al agua y cuyas ondas todavía se están expandiendo hacia nosotros en este momento preciso de la historia. Porque según las Escrituras, el renacimiento de Israel en Isen Yoba Seseba inició una cuenta regresiva que culminará con los eventos más dramáticos, más oscuros y más gloriosos que este planeta jamás haya presenciado. Eventos que fueron descritos con precisión milimétrica por profetas que vivieron en una época donde Jerusalén era una ciudad de mercaderes y pastores, donde no existían las armas nucleares, ni la tecnología de vigilancia global, ni los sistemas de control financiero, digital, ni la capacidad de transmitir imágenes en tiempo real a todo el mundo simultáneamente. Y aún así lo vieron, y aún así lo escribieron. Y aún así, cada pieza que describieron está encajando hoy ante nuestros ojos con una precisión que no puede explicarse por coincidencia ni por interpretación forzada. Hay 7 profecías específicas sobre Israel que los estudiosos bíblicos más serios creen que están a punto de cumplirse, no en un futuro abstracto y lejano, sino en un horizonte que muchos de los que están leyendo esto podrían ver con sus propios ojos. 7 eventos conectados entre sí como los eslabones de una cadena, donde el primero desencadena al segundo, el segundo prepara el escenario para el tercero y así sucesivamente hasta llegar a un clímax que transformará para siempre la historia de la humanidad. No vamos a especular, vamos a ir directamente a los textos, a los versículos, a los nombres
de los profetas y a las palabras exactas que fueron escritas, y luego vamos a mirar el mundo actual y vamos a preguntarnos honestamente, ¿qué tan lejos estamos de que todo esto comience? Empecemos. Profecía 1, el pacto que romperá el mundo. Hay un documento que todavía no existe, pero que cuando sea firmado cambiará el curso de la historia de manera irreversible. No estamos hablando de un tratado de paz, más. No estamos hablando de otro acuerdo diplomático que los políticos celebran en conferencias de prensa y que se olvida en 6 meses. Estamos hablando de un pacto tan específico, tan singular, tan proféticamente cargado, que la Biblia lo identifica como la señal definitiva del inicio de los últimos 7 años de la historia humana, tal como la conocemos. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice esto: y por 1 semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para entender el peso de ese versículo, hay que entender el contexto en que fue escrito. Daniel era un joven hebreo, llevado cautivo a Babilonia en el siglo BI a.C., estaba a miles de kilómetros de Jerusalén, en el corazón del imperio más poderoso de su época, sin ninguna posibilidad humana de regresar a su tierra. Y en ese contexto, Dios le envió al ángel Gabriel con una revelación extraordinaria. Gabriel le explicó que 70 semanas habían sido determinadas sobre su pueblo, sobre Israel y sobre la ciudad santa de Jerusalén, 70 semanas proféticas donde cada semana representa 7 años, lo cual totaliza 490 años de historia profética relacionada con Israel. De esas 70 semanas, 69 ya se cumplieron con una precisión matemática que ha dejado sin respuesta a los críticos más escépticos, abarcando desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús a la ciudad antes de su crucifixión. Pero la semana número 70 quedó suspendida como un reloj que fue pausado en el momento exacto de la muerte del Mesías. Esa última semana de 7 años quedó pendiente, esperando el momento en que Israel estuviera nuevamente establecido como nación en su propia tierra. Y desde 1948, ese reloj está cargado, tenso, listo para reanudar su marcha con un solo detonante: la firma de ese pacto. ¿Quién firmará ese pacto? Según las interpretaciones proféticas, será el anticristo, un líder mundial que surgirá en un momento de crisis global, ofreciendo lo que nadie ha podido ofrecer en décadas de diplomacia fracasada: una solución real y duradera para el conflicto más antiguo y más explosivo del planeta. Un acuerdo que le dará a Israel garantías de seguridad sin precedentes, que reconocerá su derecho a reconstruir su templo, que normalizará sus relaciones con el mundo árabe e islámico, de una manera que los acuerdos de Abraham apenas comenzaron a esbozar. Y aquí es donde la profecía se vuelve increíblemente relevante para el momento que vivimos, desde los acuerdos de Oslo en 1993 hasta los acuerdos de Abraham en 2020. El mundo ha visto una aceleración progresiva en los intentos de normalización diplomática alrededor de Israel. Naciones que durante décadas juraron nunca reconocer al Estado judío,
han comenzado a estrechar su mano. Líderes que históricamente financiaban a los enemigos de Israel hoy negocian acuerdos comerciales con Tel Aviv. El escenario diplomático de Medio Oriente está siendo reconfigurado a una velocidad que habría sido impensable hace apenas 20 años. ¿Por qué amportar? Esto proféticamente porque el pacto de Daniel no surge de la nada, surge de un escenario donde Israel ya tiene relaciones con muchas naciones, pero todavía le falta ese acuerdo definitivo, ese arreglo que ponga fin oficialmente a todas las hostilidades y le garantice su supervivencia. Y ese escenario existe hoy de una manera que nunca había existido antes en la historia moderna de Israel. Israel tiene hoy más alianzas estratégicas que en cualquier otro momento desde su fundación. Tiene acuerdos con Emiratos, Bahín, Marruecos y Sudán. Tiene relaciones de inteligencia con Arabia Saudita que nadie discute abiertamente, pero que todos saben que existen. Tiene el respaldo militar de Estados Unidos y al mismo tiempo enfrenta amenazas existenciales de Irán, de Hezbollah, de Hamas y de otros actores que juran su destrucción total. Ese equilibrio particular, alianzas crecientes por un lado y amenazas existenciales por el otro, es exactamente el escenario perfecto para que aparezca un líder que ofrezca la solución definitiva. Un hombre que llegue con un plan que parezca resolverlo irresoluble, que convenza a las naciones árabes de garantizar la seguridad de Israel, que convenza a Israel de hacer concesiones que antes consideraba impensables, que convenza al mundo entero de que finalmente, después de décadas de sangre y negociaciones fracasadas, hay paz. La Biblia llama a ese momento el inicio de la gran ilusión, porque ese pacto no traerá paz verdadera, traerá los primeros 3 años y medio de una calma artificial, de una estabilidad construida sobre mentiras, de un alivio que el mundo confundirá con salvación, pero que en realidad será el preludio del periodo más oscuro de la historia humana. Y cuando ese pacto sea firmado, cuando ese líder estampe su firma en ese documento, el reloj que lleva pausado desde el año 70 después de Cristo reanudará su marcha. La semana 70 de Daniel comenzará y no habrá vuelta atrás. Muchos estudiosos bíblicos observan los movimientos diplomáticos actuales, no con desesperación, sino con una certeza tranquila y sobrecogedora. No están prediciendo el día ni la hora. Están reconociendo que las condiciones necesarias para que ese pacto se produzca están más maduras hoy que en cualquier otro momento de los últimos 2000 años. Y eso no es sensacionalismo, es simplemente leer las señales que las Escrituras nos dieron para reconocer los tiempos. Profecía 2, las piedras que claman. Camina mentalmente por el barrio judío de Jerusalén. Baja por la calle Alejudim hacia el muro occidental. Siente el peso del aire sobre ese lugar, donde durante 2000 años judíos de todo el mundo han venido a orar, a llorar, a doblar papelitos con peticiones entre las grietas de las piedras y luego levanta la vista hacia el monte que está
justo detrás hacia la explanada donde brilla la cúpula dorada del santuario islámico, conocido como la cúpula de la roca. Ese kilómetro cuadrado es el lugar más disputado, más vigilado, más religiosamente cargado y más proféticamente relevante de todo el planeta. Y sobre ese lugar pende una profecía que está más cerca de cumplirse hoy que en cualquier otro momento desde que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Según múltiples textos bíblicos, habrá un tercer templo en Jerusalén. No una metáfora espiritual, no un símbolo teológico, un edificio físico con un altar de sacrificios real, con un lugar santísimo real, con sacerdotes levíticos reales, realizando los rituales descritos en el libro de Levítico. Un templo tan concreto y tan literal que el anticristo entrará en él y se sentará en su interior, proclamándose Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Lo dice sin rodeos. El hombre de pecado es aquel que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o se adora, de tal modo que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que alguien se siente en el templo tiene que existir. No hay manera de espiritualizar ese versículo sin destruir su significado. Es un edificio con paredes, con un techo, con el arca o al menos con el espacio donde el arca debería estar, con el altar del incienso y con el candelabro de 7 brazos. Y según Daniel, Mateo, Pablo y Juan, ese templo existirá antes del regreso de Cristo. Ahora viene la parte que cambia completamente la perspectiva sobre cuánto falta para que esto suceda. Existe en Jerusalén una organización llamada el Instituto del Templo, ubicada en el corazón del barrio judío, a pocas cuadras del muro occidental. Durante más de 4 décadas, este instituto ha trabajado con una obsesión metódica y detallada en un único objetivo: preparar todo lo necesario para que el tercer templo pueda ser construido y operado en el momento en que se dé la autorización. Y cuando digo todo, quiero que entiendas el alcance de esa palabra, Han, reconstruido los utensilios sagrados según las especificaciones exactas del libro de Éxodo y del libro de Números. El candelabro de oro de 7 brazos, fabricado según las medidas que Dios le dio a Moisés. El altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, los implementos de plata para el servicio del templo, cada objeto fabricado con los materiales correctos, según las medidas correctas, según los procedimientos correctos de la ley. Mosaica han confeccionado las vestiduras sacerdotales completas, el éfod del sumo sacerdote con sus piedras preciosas representando las 12 tribus, y el pectoral con, y el urim, y el tumim, las vestiduras de los sacerdotes comunes, todo tejido con los hilos y colores especificados en la Torá. Han identificado, registrado y entrenado a sacerdotes levíticos, hombres que pueden demostrar su descendencia directa de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, capacitados para realizar los sacrificios según el orden levítico, exactamente como lo prescribe la ley de Moisés. Y han hecho algo
que pocos fuera de los círculos proféticos conocen. Han criado vacas rojas. En Números capítulo 19, Dios dio instrucciones para un ritual de purificación que requería una vaca roja, perfectamente pura, sin defecto, que nunca hubiera llevado yugo sin un solo, pelo de otro color. Las cenizas de esa vaca, mezcladas con agua, formaban el agua de purificación necesaria para que los sacerdotes y los utensilios del templo pudieran ser considerados ritualmente puros antes de comenzar el servicio. Sin el agua de purificación no hay servicio del templo, y sin una vaca roja perfecta no hay agua de purificación. Entre 2022 y 2024, el Instituto del Templo anunció el nacimiento de vacas rojas que cumplían con los requisitos exactos de Números 19. Fueron criadas en Texas y trasladadas a Israel. Están siendo monitoreadas y preservadas. El ritual de purificación está listo para ser realizado. Los planos arquitectónicos del templo están trazados. Los estudios topográficos del monte del templo están completos. Hay investigaciones arqueológicas serias que sugieren que la ubicación exacta del lugar santísimo en el primer y segundo templo podría estar en un punto del monte del templo, diferente al que ocupa hoy la cúpula de la roca, lo que abriría la posibilidad teórica de construir el templo sin demoler el santuario islámico. Todo está listo: los materiales, los sacerdotes, las vestiduras, los utensilios, las vacas rojas, los planos. Lo único que falta es el permiso. Y ese permiso, según las Escrituras, llegará con el pacto del que hablamos en la profecía anterior. Cuando ese líder mundial firme el acuerdo con Israel, una de las cláusulas más controversiales, pero más decisivas, será la que le permita al pueblo judío reconstruir su templo en el monte, quizás bajo promesas de coexistencia pacífica con los santuarios islámicos, quizás bajo algún acuerdo de acceso compartido que el mundo celebrará como un milagro diplomático. Los detalles exactos de ese arreglo no los conocemos, pero el resultado sí está escrito. El templo se construirá, y cuando la primera piedra del tercer templo sea colocada, el mundo entrará oficialmente en la fase final del plan profético de Dios, porque ese templo no existirá para gloria permanente de Israel, existirá para ser profanado, para ser el escenario donde el enemigo de Dios cometerá su acto más blasfemo, y para ser al final el lugar donde el verdadero Dios demostrará su soberanía absoluta sobre toda la historia humana. Las piedras no están esperando, ya están cortadas, ya están pulidas, ya están listas para ser colocadas. Profecía 3, el día que cambia todo. Hay un antecedente histórico que muy pocas personas conocen y que cuando lo entiendes hace que la profecía de la abominación desoladora pase de ser un evento futuro abstracto a ser algo cuya lógica puede sentir en los huesos. En el año 167 a.C., un rey sirio llamado Antíoco Epífanes entró al templo de Jerusalén, el segundo templo que todavía estaba en pie, y cometió un acto de profanación que dejó
al pueblo judío en estado de conmoción absoluta. Sacrificó un cerdo, el animal más impuro según la ley mosaica, sobre el altar del Dios de Israel. Erigió una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Prohibió la práctica del judaísmo bajo pena de muerte. El pueblo judío todavía recuerda ese evento. Lo lloran y lo celebran simultáneamente en la fiesta de Hanukkah, que conmemora la reconsagración del templo después de la revuelta de los macabeos que expulsó a Antíoco. Daniel profetizó ese evento con anticipación, pero también dejó claro que lo que hizo Antíoco no fue el cumplimiento final de la profecía, fue el ensayo general, fue la sombra de algo mucho más oscuro que vendría después. Y Jesús mismo, 500 años después de Daniel y 300 años después de Antíoco, cito esa profecía como todavía futura, como algo que sus seguidores verían cumplirse. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 2:4, 1:5 y 16. Jesús no dijo, cuando recuerden lo que hizo Antíoco, dijo, cuando vean tiempo futuro, evento todavía por ocurrir. Hitos describió una urgencia de escape tan extrema que sus palabras funcionan como el protocolo de evacuación más detallado de toda la Escritura. El que esté en la azotea, que no baje a buscar sus cosas. El que esté en el campo, que no regrese. Por su manto, oren para que su ida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni la habrá. ¿Qué es exactamente la abominación desoladora? Es el momento en que el anticristo, exactamente a la mitad de los 7 años, 3 años y medio después de firmar el pacto, entra al tercer templo reconstruido, penetra hasta el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año bajo riesgo de muerte. Y allí, en ese espacio que para el pueblo judío representa la morada misma de Dios, en la tierra se proclama a sí mismo como Dios, no como representante de Dios, no como profeta de Dios, como Dios mismo interrumpirá los sacrificios que se estarán realizando. Colocará una imagen suya en el templo que, según Apocalipsis 13, tendrá la capacidad sobrenatural de hablar y moverse. Ordenará adoración universal bajo pena de muerte. Y en ese momento el velo que cubría su verdadera naturaleza caerá completamente. El pacificador se revelará como el tirano, el salvador como el destructor, el diplomático carismático como la encarnación del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2 describe a este ser con una frase que debería detenernos. El hijo de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Para ese, el anticristo no será simplemente un hombre malo con ambiciones políticas. Será un ser humano habitado completamente por Satanás, quien desde antes de la fundación del mundo ha querido una sola cosa: ser adorado como Dios. Isaías 14 registra el pecado original de Lucifer.
con palabras que resuenan a través de los siglos. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Ese deseo no fue destruido cuando Satanás fue expulsado del cielo. Fue diferido y su expresión y más audaz será cuando tome posesión de un cuerpo humano y entre al templo de Dios, reclamando la adoración que solo al Creador le pertenece. Ahora, bien, muchos se preguntan, ¿cómo puede una sola persona implementar un sistema de control tan total que nadie pueda comprar ni vender sin su autorización? ¿Cómo puede rastrear, identificar y perseguir a cada individuo en el planeta que se niegue a adorarlo? ¿Cómo puede forzar una obediencia tan absoluta en una humanidad de 8,000 millones de personas dispersas por todos los continentes? La respuesta es que la infraestructura tecnológica necesaria para ese sistema ya existe, ¿no? En teoría, en práctica, la identificación biométrica, el reconocimiento facial, las monedas digitales controladas por bancos centrales, los sistemas de crédito social que ya se implementan en algunas naciones, la vigilancia satelital, los micropagos digitales que dejan rastro de cada transacción, los sistemas de salud integrados con identidades digitales. Todo esto ya existe y ya está siendo integrado en plataformas globales que cualquier actor con suficiente poder político podría convertir en el sistema de control más total que la historia haya conocido. El anticristo no necesitará inventar nada, solo necesitará tomar el control de lo que ya está construido. Pero en medio de todo ese horror, la Biblia revela algo que los que conocen las Escrituras sostendrán como ancla en ese tiempo. Habrá un remanente, judíos que recuerden las palabras de Jesús en Mateo 24 y huyan cuando vean la señal. Gentiles de todas las naciones que se negarán a recibir la marca, aunque eso les cueste la vida. Mártires que Apocalipsis 7 describe como una multitud que nadie podía contar, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. La abominación desoladora no es el fin de todo, es el comienzo del fin. Y según las Escrituras, desde ese momento exacto hasta el regreso de Cristo, habrá exactamente 1260 días, 3 años y medio no más. Por eso Jesús terminó su advertencia con esas 4 palabras cargadas de significado. El que lee entienda. Profecía 4, los 2 testigos invencibles. Mientras el anticristo consolida su poder sobre el mundo, mientras su sistema de control se extiende como una red sobre cada nación y cada economía, mientras la gran tribulación alcanza su punto de mayor intensidad. Dios enviará a Jerusalén 2 hombres que harán lo que ningún ejército, ningún gobierno y ninguna alianza internacional habrá podido hacer. Desafiarlo públicamente cara a cara durante 3 años y medio, sin que nadie en todo el planeta pueda callarlos. Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días, exactamente los mismos 3 años y medio de la primera mitad de la tribulación.
mientras el mundo se adapta al nuevo orden bajo el anticristo, mientras la ilusión de paz todavía no ha sido completamente destruida. Estos dos hombres estarán en las calles de Jerusalén predicando, denunciando, declarando. ¿Por qué dos? No es un detalle arbitrario. En la ley mosaica, el testimonio de dos testigos era lo mínimo requerido para que una acusación fuera válida ante un tribunal. Deuteronomio 19:15. En la boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Dios enviará exactamente el mínimo legal que su propia ley requiere para que el juicio sobre el mundo sea absolutamente justo e inapelable. Nadie podrá decir que no fue advertido. Nadie podrá decir que el testimonio fue insuficiente. ¿Quiénes son estos dos testigos? La Biblia no. Revela sus nombres explícitamente en Apocalipsis, pero sí describe sus poderes de una manera que apunta con claridad hacia dos figuras específicas del Antiguo Testamento. Apocalipsis 11, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran cerrar el cielo para que no llueva. Eso es exactamente lo que hizo Elías. En Primera de Reyes 17, Elías declaró ante el rey Acab que no habría lluvia ni rocío en Israel, sino por su palabra, y no la hubo durante 3 años y medio, el mismo periodo exacto que durarán los dos testigos. No es coincidencia convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas. Eso es exactamente lo que hizo Moisés en Egipto, las 10 plagas que doblaron la voluntad del faraón más poderoso del mundo antiguo. Y aquí estos testigos tienen ese mismo poder, multiplicado sin restricciones durante 3 años y medio. Muchos estudiosos bíblicos también consideran a Enoc como uno de los posibles candidatos. Enoc y Elías son los únicos 2 hombres en toda la historia bíblica que no experimentaron la muerte física. Enoc fue llevado por Dios según Génesis 5. Elías fue arrebatado en un carro de fuego según Segunda de Reyes 2, y el libro de Hebreos declara que está establecido para los hombres que mueran una sola. Si estos 2 hombres nunca murieron, podrían regresar para experimentar su muerte en las calles de Jerusalén como parte del cumplimiento profético, pero más allá de su identidad, lo que hace a estos 2 testigos absolutamente fascinantes desde una perspectiva profética es su invulnerabilidad total durante su ministerio. Apocalipsis 11, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Piensa en lo que eso significa en el contexto del mundo durante la tribulación. El anticristo tiene a su disposición los ejércitos más poderosos de la tierra, tecnología militar sin precedentes, drones, misiles de precisión, armas que no existían hace una generación, que aún así, durante 3 años y medio será completamente impotente contra 2 hombres vestidos con tela de saco que
predican en las calles de Jerusalén. Cada intento de silenciarlos terminará con la muerte del atacante. Cada operación militar para eliminarlos resultará en su propia aniquilación, el anticristo que se habrá proclamado Dios. En el templo será humillado repetidamente ante el mundo entero por dos ancianos que no tienen más armamento que la palabra en su boca y el fuego que sale de ella. Y ese fuego no será simbólico, será literal, real, transmitido en vivo por todas las cámaras del mundo. Porque aquí hay algo que ningún lector de las épocas anteriores podía comprender, pero que nosotros entendemos perfectamente. Apocalipsis dice que los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cadáveres. Eso habría sido literalmente imposible de cumplir en cualquier época antes del siglo XX. Ver algo simultáneamente desde todos los rincones del mundo requiere televisión, satelital, internet, transmisión en tiempo real. La profecía de Juan, escrita en el siglo Hiero, describió sin saberlo un evento que solo la tecnología del siglo XXI puede hacer posible. Y eso no es una interpretación forzada, es la realidad más literal y más asombrosa de toda la profecía de los dos testigos. Después de 1260 días de ministerio invencible, de denuncias públicas, de plagas de sequías, de fuego que devora a sus atacantes, llegará el momento que el mundo habrá estado esperando con una mezcla de terror y esperanza. Apocalipsis 11, versículo 7, es uno de los cambios narrativos más dramáticos de toda la Biblia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará cuando hayan acabado su testimonio. No antes, no cuando el anticristo lo decida, sino cuando Dios determine que el testimonio está completo, que toda advertencia ha sido dada, que toda oportunidad de arrepentimiento ha sido ofrecida. Entonces, y solo entonces, la protección divina será retirada, ipsilon el mundo festejará. Apocalipsis registra que los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Habrá celebraciones globales. Los medios del mundo cubrirán el evento como una victoria histórica del anticristo sobre sus más persistentes opositores. Los cuerpos de los dos testigos serán expuestos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio como trofeos y luego ante millones de espectadores en tiempo real, ante todas las cámaras, que habrán estado grabando los cuerpos sin vida. Sucederá lo que ningún sistema tecnológico del anticristo podrá explicar ni replicar. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El mundo que estaba celebrando quedará paralizado de terror, y en ese mismo instante un gran terremoto sacudirá Jerusalén. La 10ª parte de la ciudad caerá, 7,000 personas morirán, y los sobrevivientes, aterrorizados, darán gloria al Dios del cielo. Muchos estudiosos bíblicos creen
que ese momento, la resurrección pública y la ascensión de los dos testigos, transmitida en vivo a todo el mundo, será el punto de quiebre para el pueblo de Israel. El milagro que ninguna propaganda del anticristo podrá neutralizar. El evento que comenzará a quebrar la ilusión colectiva y a preparar el corazón de Israel para el reconocimiento de su verdadero Mesías. Profecía 5. El cerco final. Existe un valle en Israel cuya tierra ha sido regada con sangre tantas veces a lo largo de la historia que los arqueólogos han encontrado en sus capas de suelo los rastros de no menos de 34 batallas a lo largo de los siglos. Ese lugar se llama Megiddo, en hebreo Har Megiddo, el monte de Megiddo, y el mundo entero lo conoce por su nombre griego Armagedón. No es una metáfora, es un lugar geográfico real en el norte de Israel, en la llanura de Jezreel, que puedes visitar hoy si compras un pasaje a Tel Aviv. Y según el libro de Apocalipsis, ese valle será el punto de concentración de los ejércitos más grandes que la historia haya conocido, reunidos para una confrontación final que no terminará como ninguna batalla en la historia humana ha terminado. Apocalipsis 16, versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Cómo llegamos a ese punto? El camino está trazado con detalle en los capítulos finales del Apocalipsis. Durante la segunda mitad de la gran tribulación, los juicios de Dios sobre la tierra se intensifican dramáticamente. Las plagas de las trompetas y de las copas describen eventos catastróficos: contaminación de las aguas, oscuridad, heridas que no sanan, sequías, temperatura extrema. Y en medio de ese caos, los espíritus demoníacos saldrán de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta para engañar a los reyes de todo el mundo, habitado y reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es una trampa demoníaca a escala global. Los líderes del mundo, ya completamente bajo la influencia del anticristo y de los espíritus que lo acompañan, serán convocados a una concentración militar sin precedentes en Israel. La narrativa que probablemente se les presentará es que hay que eliminar a cualquier resistencia que hay que aplazar de una vez por todas el regreso de ese Jesús que los dos testigos seguían proclamando, que el poder del mundo unido puede detener cualquier cosa, incluso a Dios. Y mientras estos ejércitos se concentran alrededor de Jerusalén, Israel se encontrará en la posición más desesperada de toda su historia, rodeado por fuerzas militares de todas las naciones del mundo, sin posibilidad humana de resistencia, al borde de la aniquilación total. Zacarías 141 al 3 lo describe con palabras que erizan la piel. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas
naciones en el momento de máxima desesperación de Israel, en el instante en que parece que la extinción final es inevitable, cuando todos los ejércitos del mundo están posicionados para el PIMIT. Golpe definitivo, ocurrirá algo que ningún modelo de simulación militar en ninguna computadora del mundo habría calculado como posible. El cielo se abrirá. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo regresará, no en secreto, no espiritualmente, no de manera simbólica, física, visible, literalmente. Zacarías 14:4 lo confirma. Y en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los Olivos, el mismo lugar donde Jesús oró la noche. Antes de su crucifixión, el mismo lugar desde donde ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Y el mismo lugar donde los ángeles prometieron a los discípulos que regresaría este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 11:11. Zacarías describe que cuando sus pies toquen el monte de los Olivos, el monte se partirá en dos de este al oeste, formando un gran valle que los habitantes de Jerusalén usarán para huir. Y aquellas aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental. El paisaje geográfico mismo de Israel será transformado en el momento de su regreso. No vendrá solo. Apocalipsis no os prezeche, país prezeche. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ángeles santos glorificados que fueron arrebatados antes de la tribulación y que ahora regresan con su rey para establecer el reino. Primera de Tesalonicenses 3:13 lo confirma. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos y la batalla, la gran batalla que los ejércitos del mundo habrán viajado hasta Israel para pelear, resultará ser la no batalla más absoluta de la historia. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir, con ella a las naciones. No habrá estrategia militar, no habrá tanques, contratanques, no habrá intercambio de misiles. Cristo hablará y los ejércitos del anticristo caerán. Zacarías 14 lo describe con un detalle físico casi insoportable. Y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Instantáneo, total, inapelable. Ípsilon, el destino del anticristo y del falso profeta, los dos líderes que habrán engañado al mundo durante 7 años, será el más definitivo que la Biblia registra sobre ser humano alguno. Apocalipsis no os prezeche, do os eche. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No habrá juicio, no. Habrá proceso, no habrá prisión.
temporal, directamente al lago de fuego, los primeros 2 habitantes humanos de ese lugar, 1000 años antes del juicio final del gran trono blanco. Y Satanás, la mente detrás de todo, será atado y arrojado al abismo por 1000 años, mientras Cristo establece su reino en la tierra. Armagedón no es el fin de todo, es el fin de la rebelión, el fin de la mentira, el fin del dominio del enemigo sobre la historia humana y el comienzo de algo que ningún ojo ha visto, ni oído, ha escuchado, ni mente humana ha podido imaginar en su plenitud. Profecía 6, el llanto que se convierte en adoración. Hay un momento en la narrativa profética que rompe algo dentro del pecho de cualquiera que lo comprenda verdaderamente. No es el momento más espectacular, no es el más dramático visualmente, pero es posiblemente el más cargado de dolor y de redención, simultáneos de toda la historia bíblica. Es el momento en que Israel mira a Jesús y lo reconoce. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese versículo fue escrito 500 años antes de Cristo y su cumplimiento está todavía pendiente, esperando el momento en que el Mesías, que fue rechazado, condenado y crucificado por su propio pueblo, regrese en gloria y revele quién es. Para entender el peso de ese momento, hay que entender la historia de 2000 años que lo precede. Cuando Jesús llegó a Israel en el siglo I, el pueblo judío llevaba siglos esperando a su Mesías, pero la imagen que tenían de él estaba formada principalmente por los pasajes proféticos que describían a un rey conquistador, un nuevo David, que vendría a librar a Israel de sus opresores, a establecer el reino de Dios, con poder político y militar, a exaltar a Israel entre las naciones. Jesús llegó como un carpintero de Galilea, hijo de una familia sin linaje, real, visible, sin ejército, sin palacio, sin corona. Vino a servir, no a ser servido. Vino a morir, no a conquistar. Vino como el siervo sufriente de Isaías 53, el varón de dolores, experimentado en quebrantos, despreciado y desechado entre los hombres. Eso no encajaba con las expectativas mesiánicas de su época. Y en parte por esa razón, la mayoría de Israel no lo reconoció. Lo rechazaron, lo entregaron a los romanos, lo crucificaron. Y desde entonces, durante 20 siglos, generación tras generación del pueblo judío ha esperado al Mesías, sin saber que ya vino, que murió por ellos, que resucitó y que prometió regresar. Pablo entendió este misterio con una profundidad que lo agotaba emocionalmente. En Romanos 9 al 11 escribe sus capítulos, más personales y más desgarrados, confesando su dolor por la incredulidad de su propio pueblo y al mismo tiempo afirmando la certeza absoluta de que ese rechazo no es definitivo, que es temporal, que forma parte de un plan divino más grande. Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, todo Israel, no un remanente pequeño, no un grupo minoritario, la nación entera, en un solo día. ¿Cómo ocurrirá esa conversión nacional? Las Escrituras sugieren que será un proceso que se intensifica durante la segunda mitad de la tribulación, especialmente después de la resurrección de los dos testigos. Mientras el remanente judío que huyó a las montañas está siendo sobrenaturalmente protegido. Apocalipsis 12 describe a ese remanente como una mujer que huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios y donde es sustentada durante 1260 días. En ese refugio, rodeados de la evidencia de la protección divina, con tiempo para reflexionar sobre las profecías que habían ignorado con el eco de las palabras de los dos testigos. Todavía resonando en su memoria, muchos comenzarán a buscar al verdadero Mesías, y entonces Cristo descenderá al monte de los Olivos, destruirá a los ejércitos que rodeaban Jerusalén, salvará a Israel de la aniquilación total. Y en ese momento de rescate sobrenatural, el remanente se acercará a este rey glorioso que acaba de vencer a todos sus enemigos con una sola palabra, y verán sus manos. Zacarías 136 lo describe con una economía de palabras que contiene universos de significado, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos, en casa de mis amigos, no con acusación, no con ira, con una tristeza profunda, con un amor que sobrevivió 2000 años de rechazo, con la paciencia de alguien que esperó el momento exacto del plan eterno para revelar la verdad. Y en el instante en que esas palabras caigan sobre el pueblo de Israel, la realización golpeará como el derrumbe de un muro que ha estado en pie 2 milenios. El Mesías que esperaron era Jesús. El hombre que crucificaron era su Salvador. Las cicatrices en esas manos glorificadas son la prueba de un amor que ningún rechazo pudo extinguir. Zacarías 12 lo describe con imágenes de un luto que cubre toda la tierra, y la tierra lamentará cada linaje aparte. El linaje de la casa de David aparte y sus mujeres aparte. El linaje de la casa de Natán aparte y sus mujeres aparte. El linaje de la casa de Leví aparte y sus mujeres aparte. Familia por familia, linaje por linaje. Cada uno procesando por separado el peso de lo que su nación hizo hace 2000 años. No un arrepentimiento superficial de multitud anónima, un quebranto profundo, personal, devastador, donde cada hombre y cada mujer lloran como si hubieran perdido a su hijo único. Y ese mismo día, en ese mismo momento de quebranto, la promesa de Zacarías 13:1 se cumplirá. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El llanto se convertirá en adoración, el reconocimiento se convertirá en salvación. El rechazo de 2000 años se convertirá en el abrazo eterno
entre un pueblo y su Mesías. Romanos 11:15 lo llama con palabras que solo Pablo podría haber elegido: vida de entre los muertos. Durante toda la era de la iglesia, Israel estuvo espiritualmente muerto respecto a Jesús, pero su conversión final traerá vida al mundo. Será el cierre del círculo más largo de la historia redentora. La promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que en tu simiente serán benditas todas las naciones, encontrará su cumplimiento completo cuando Israel, la nación que trajo al Mesías al mundo, lo reconozca finalmente como su Señor, su Salvador y su Rey. Ese no es un detalle menor en la profecía, es el clímax emocional de toda la historia humana. Profecía 7, el reino que no tendrá fin. Hemos llegado a la profecía que el guión popular sobre Israel casi nunca menciona, la que los titulares sensacionalistas omiten, la que queda sepultada bajo las imágenes del anticristo, la tribulación y Armagedón. Y sin embargo, es la más importante de todas, porque es la razón por la que existe todo lo anterior. Es la respuesta a la pregunta más profunda que cualquier un ser humano puede hacerse: ¿a dónde va todo esto? La respuesta de la Biblia es tan gloriosa y tan concreta que resulta casi difícil de procesar. Va hacia un reino real, con un rey real, con una capital real, con ciudadanos reales, con gobierno real, con justicia perfecta y paz que no necesita de ejércitos para mantenerse, porque su fuente no es el miedo, sino la santidad misma del que reina. Después de que Cristo destruya a los ejércitos del anticristo en Armagedón, después de que Israel lo reconozca y llore y adore, después de que Satanás sea atado y arrojado al abismo, el Señor Jesucristo establecerá su reino sobre la tierra y gobernará desde Jerusalén durante 1000 años. No es una metáfora, no es el cielo abstracto, es la tierra, esta misma tierra, transformada, sí, restaurada, sí, pero física, real, habitable. Zacarías 14:9 declara: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y su nombre uno. Isaías 2:2 al forto describe la escena con imágenes que las generaciones anteriores a nosotros leyeron con fe y que nosotros podemos leer con una anticipación diferente, porque vivimos del lado correcto de la historia profética. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y más alto que los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas enalzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Espadas convertidas en arados, lanzas en Sión que no levanta arma contra nación, y no como resultado de tratados diplomáticos frágiles o de
disuasión nuclear o de equilibrio de poderes, sino porque el rey que gobierna es el príncipe de paz mismo, y su gobierno es perfecto, y su sabiduría es infinita, y su justicia no puede ser corrompida por el soborno, la ambición ni el miedo. Isaías 11 describe el milenio con imágenes que trascienden cualquier utopía humana. Morará el lobo con el cordero y el leopardo, con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La creación misma será restaurada a algo cercano a su estado original antes de la caída. La violencia que el pecado introdujo en la naturaleza retrocederá bajo el gobierno del que creó a todos los seres vivientes, y el conocimiento de Dios no será la especialidad de unos pocos teólogos o el privilegio de quienes tuvieron acceso a la Biblia. Llenará la tierra como el agua llena los océanos, omnipresente, inescapable, transformador. ¿Y cuál será el papel de Israel en ese reino? Finalmente, después de 4,000 años de llamado, de fracasos, de dispersión y de restauración, Israel cumplirá la vocación para la que Dios lo eligió, desde el llamado de Abraham. Éxodo 195 al 6. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes, mediadores entre Dios y las naciones, los que llevan el conocimiento del Rey a todos los pueblos, que sigan subiendo año tras año a Jerusalén para adorar y aprender. Zacarías 14:16 lo confirma. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las mismas naciones que enviaron sus ejércitos a destruir a Israel. Las que sobrevivan irán año tras año a Jerusalén, no como conquistadores, sino como peregrinos, a arrodillarse ante el Rey y a celebrar las fiestas que Dios instituyó desde los tiempos de Moisés. Ese milenio no será el capítulo final, será la antesala, porque después de los 1000 años, historia avanza hacia su destino definitivo. Apocalipsis 21 y 22 describen la nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia adornada para su esposo, con muros de jaspe y calles de oro, y la gloria de Dios como su única luz. Y en ese lugar eterno no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis 213 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es hacia donde apuntan todas las profecías. Ese es el destino de toda la historia. No un apocalipsis sin sentido, no la destrucción por la destrucción, sino la purificación de todo lo que el pecado corrompió para que Dios pueda morar con su creación en una intimidad que Edén solo pudo prefigurar. Y camino hacia esa eternidad pasa por Israel, pasa por Jerusalén, pasa por el monte del templo y por el monte de los olivos y por el valle de Armagedón y por el monte Sión. Pasa por las manos traspasadas de un Mesías que fue rechazado y que regresará victorioso. Pasa por un pueblo que lloró con amargura y que adorará con gozo eterno. Pasa por todo lo que acabas de leer. 7 profecías, un solo hilo conductor, un solo autor detrás de cada palabra, escrita hace 2500 años, que hoy, en este momento de la historia, está tomando forma con una claridad que no tiene precedente. El pacto de Daniel, que iniciará los últimos 7 años, todavía no ha sido firmado, pero el escenario diplomático para que suceda nunca ha estado más maduro. El tercer templo todavía no ha sido construido, pero los materiales están listos, los sacerdotes están entrenados, las vacas rojas están criadas y los planos están trazados, la abominación desoladora. Todavía no ha ocurrido, pero la infraestructura tecnológica para el sistema de control que requiere ya existe y ya está siendo integrada globalmente. Los 2 testigos todavía no han comenzado su ministerio, pero la tecnología para que sus cuerpos sean vistos simultáneamente desde todos los rincones del mundo, lo cual habría sido literalmente imposible en cualquier época anterior a la nuestra, ya existe en el bolsillo de cada persona en el planeta. Los ejércitos todavía no se han reunido en Armagedón, pero las alianzas y tensiones que las Escrituras describen como precondiciones están tomando forma ante nuestros ojos en los noticieros de cada semana. La conversión nacional de Israel todavía no ha ocurrido, pero Israel existe y el pueblo judío lleva décadas retornando a su tierra desde todos los rincones de la dispersión, exactamente como Ezequiel lo profetizó. Y el reino milenial de Cristo todavía no ha comenzado, pero todo lo anterior lo está preparando con una precisión que solo puede explicarse por la existencia de un Dios que conoce el final desde el principio. Jesús dijo en Mateo 24, contra 33 al 34, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Muchos estudiosos bíblicos creen que es la generación que vio renacer a Israel en Ichen Yoba Sesiba. Si es así, el tiempo se está agotando de una manera que ninguna otra generación en la historia ha podido decir con esta evidencia convergente. No sabemos el día, no sabemos la hora. Las Escrituras son explícitas en eso y cualquiera que afirme lo contrario está mintiendo. Pero sí conocemos los tiempos y sí conocemos las señales y todas, absolutamente todas, apuntan en la misma dirección. El propósito de conocer estas profecías no es aterrorizar,
es preparar, es despertar, es recordarnos que ninguno de los eventos que vemos en las noticias, ninguna guerra, ningún acuerdo diplomático, ningún desarrollo tecnológico, ninguna tensión sobre Jerusalén ocurre en el vacío. Todo está ocurriendo dentro de un plan que fue diseñado antes de que existiera él y que se está ejecutando con exactitud matemática, y dentro de ese plan hay espacio para una decisión que cada persona que está leyendo esto tiene que tomar, porque las profecías sobre Israel no son solo para Israel, son para toda la humanidad. Son la advertencia de que la historia tiene un fin, de que ese fin tiene una fecha, de que antes de ese fin hay una oferta de gracia que todavía está abierta. El mismo Rey que regresará en gloria al Monte de los Olivos con sus ejércitos celestiales para destruir a sus enemigos, es el mismo que 2000 años antes entró a Jerusalén sobre un burro, lloró sobre y fue a la cruz voluntariamente para pagar por los pecados de todo aquel que en él creyera. Ese Rey regresa. La cuenta regresiva está en marcha. Y la pregunta más importante que existe no es ¿cuándo comenzará el pacto de Daniel? Ni cuándo se construirá el tercer templo, ni cuándo descenderá Cristo al monte de los olivos. La pregunta más importante es ¿qué lugar tienes tú cuando todo eso ocurra? Esa es la profecía que cada uno de nosotros tiene que resolver por su propia cuenta.